vamos a dar paso al primero de nuestros ponentes, que le tenemos ahí acodado en la barra, porque es que Javi es mucho de ahí. Bien, bien, Javi. Bueno, pues Javier Sánchez Haro, Javi para los amigos. Javi es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos desde el 2010, de la Universidad de Cantabria. Él se sacó el doctorado en 2017 en Ingeniería Estructural y su tesis iba sobre métodos simplificados para el cálculo de impactos en estructuras. Ya les digo que nos habló de impactos en estructuras, métodos simplificados y demás el año pasado ya en el Pint of Science que celebramos aquí al lado en La Solía, y la charla está colgada en el canal de YouTube del Colegio de Caminos si quieren verla. Muy interesante, yo la recomiendo. Entonces entran Caminos Cantabria en YouTube y encontrarán a Javi hablando de impactos en estructuras, de métodos simplificados para impactos en estructuras. Ha hecho un montón de publicaciones científicas en este ámbito que no voy aquí a detallar porque en un bar no se habla de papers. Y luego pues ha trabajado, además de ser investigador, ha trabajado pues, en las consultoras, yo creo, más potentes que hay en Santander, Ingecid, WSP, Arenas y Asociados, pero ahora está como profesor, ayudante doctor, en el grupo de Estructuras Civiles y Edificación GECE, ¿vale? En la Escuela de Caminos, de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en Santander. Es un divulgador nato, aparte de que ya les he dicho que tenemos su charla colgada ahí en YouTube, que mola mucho. Le hemos visto contar cosas de ingeniería montado en bici, con la iniciativa Ingebike, porque no sé si saben que en la Escuela de Caminos la gente de vez en cuando el sábado se monta en bici y van recorriendo Santander para aprender de ingeniería. Pues Javi ha sido uno de los compañeros que ha estado guiando esas rutas. Estuvo también en la Semana de la Ingeniería el año pasado en la Plaza Alfonso XIII, que fueron por allí más de 5.500 personas en una semanita que estuvimos allí con una carpa, y Javi también estuvo haciendo una presentación. Vamos, ha estado de hecho el día 12 de mayo, que es el día del patrón de los ingenieros, Santo Domingo de la Calzada, en la escuela, contando esta misma charla que va a contar ahora para calentar, para venir aquí ya ensayado. O sea, está todo el día haciendo divulgación científica. Y luego otra cosa que hace es suspender a los alumnos. Sí, porque la plaza esta se la ha sacado cuando ha sido el año pasado, hace muy poquito. Bueno, pues ya este año le han nombrado Terminator. Pero oficialmente, o sea, en la fiesta esta que os he contado del 12 de mayo, ¿vale? Que dan premios y cosas los alumnos, pues Javi ha sido nominado como Terminator, por se ha cargado a media tal. Así que, Javi, nos lo tienes que explicar un poco bien esto, para no suspendernos después de tu charla, ¿no? O te preguntamos. Venga, pues ya, sin más dilación, vamos a dar paso a Javier Sánchez Haro con su fantástica charla sobre trenes de alta velocidad. Vamos a por ello. Pues nada, aquí estamos, otro año más, empezando la charla de la Pint of Science. Lo de Terminator, os quedáis con los detalles, porque he suspendido la mitad, pero he aprobado la otra mitad. Es que, joder, podéis el vaso medio vacío. Bueno, lo que ya sabéis es que cuando llega la época estival, a mí me gusta preparar un tema fresco, muy fresquito de verano, para animar esas terraceos de verano, que tengáis siempre un tema de conversación. Y digo, ¿de qué voy a hablar entonces? ¿De qué puedo hablar? Lo primero que pensé es hablar un poco de algún tema relacionado con el hormigón. Era un tema que veía un poquito árido. Es un tema realmente que le veía con ciertas fisuras. Y además ya hay mucho crack en este tema. Así que al final, como el buen vino, me decanté por los puentes, quiero decir, y yo sé lo que estáis pensando. A mí el puente que me gusta es el puente de la Constitución en abril. Y digo, joder, pues es verdad. A todos nos gusta el puente de la Constitución de Cádiz. En abril, en diciembre o cuando sea, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar de los puentes, de la buena vibra que tienen los puentes, y en concreto vamos a hablar de lo que pasa cuando un tren recorre un puente, ¿vale? Todos tenemos en la cabeza, yo creo que es bastante intuitivo, que cuando un tren recorre un puente hay una cierta vibración. Esa vibración es importante que controlarla por dos temas fundamentales: el confort de los usuarios y la seguridad del puente. Si se exceden ciertos valores de vibraciones, puede incluso estar en entredicho la integridad del puente, así que es un tema que hay que controlar. Pero más en concreto hay un tema, y es que a ciertas velocidades muy específicas se produce la resonancia del puente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que igual pasas a 120 el tren y no pasa nada, pasas a 140 y tampoco pasa nada, pero pasas a 120 entre medias y de repente el puente empieza a oscilar muchísimo. Para ilustrarlo un poquito mejor, imaginad que estamos estudiando el punto central del arco, la vibración vertical, y a ciertas velocidades que pasa el tren, la aceleración pasa como la línea negra que se ve. Vibra un poquito, pero cuando pasa el tren decrece. Pero otras veces lo que pasa es como la línea roja.
que es el fenómeno de resonancia del que estamos hablando. Cada ciclo el puente se mueve más y más. Y es curioso porque más o menos las ruedas, los ingenieros no vemos trenes, vemos las cargas, las ruedas son cargas para nosotros, entonces no vemos, más o menos es la misma carga en todas las ruedas. Y es curioso que aplicando la misma fuerza, cada vez el puente se mueva más. A priori no es intuitivo. Este es el fenómeno que se llama de resonancia de puentes inducidos por cargas móviles y que es peligroso sobre todo en trenes de alta velocidad, como vamos a estudiar hoy. Ahora que ya os he preocupado con un problema que parece relevante, os tranquilizo. Esto se ha estudiado muchísimo, ¿vale? Está muy estudiado. Pero hay 3 puntos que yo consideraba, hace un par de años, que no estaban del todo claros. El primero es la fiabilidad del modelo. Aquí hay que hablar de elementos finitos, que sé que hay gente en la sala que sabe de esto. Imaginad que tenemos un puente como el de arriba a la izquierda y queremos modelarlo con un programa informático, que es lo que decimos un programa de elementos finitos. Claro, del puente real al modelo, que ahí os he puesto 2, en principio bastante similares, parecería que reflejan bien la geometría del puente inicial, hay una serie de decisiones que el ingeniero tiene que tomar y eso puede hacer que el comportamiento del modelo represente o no el comportamiento real del puente ante el paso del tren. Para poneros un ejemplo que publiqué en una revista, y no insistáis, no voy a hablar de ese artículo aquí, los resultados de un modelo es la línea verde de la aceleración y los resultados del otro modelo es la línea roja. Por lo tanto, saltan las alarmas. ¿Cuál es el modelo bueno? ¿El de arriba, el de abajo, el que representa la línea verde, la línea roja? ¿Ninguno? Bien. Por lo tanto, la fiabilidad del modelo, especialmente cuando hablamos de temas dinámicos, es difícil de saber. Entonces, a mí me faltaba un poco tener esa fiabilidad del modelo cuando hacíamos estas cosas. Otro tema que también quería resolver era el tema del tiempo. El tiempo de cálculo, la normativa, como sabéis, es un tema complicado y además pues es importante, lo que hace es matar, lo que yo llamo matar moscas a cañonazos. Que mira, no voy a pasar un tren, voy a pasar 10 y lo voy a pasar, si el puente pueden pasar trenes de 350 km/h, le voy a aumentar un 20%, me vas a pasar desde 0 hasta 420, de 10 en 10 km/h, los 10 trenes. Eso, si el modelo es complejo, pueden ser 1 o 2 semanas de trabajo. ¿De acuerdo? Y si luego detectas una aceleración anómala, te obliga a cortar un poco los pasos. O sea que es muchísimo trabajo. Y eso tiene repercusiones en la vida real, en los proyectistas, como por ejemplo, que en los estudios de alternativas no se hacen esos estudios porque no da tiempo y que normalmente se deja para el final con los consecuentes sustos que te puedes encontrar al final. Así que el tiempo de cálculo no es un tema menor. Y el último punto, que no estaba claro antes de mi llegada, son qué puntos había que controlar. Está claro que puedo elegir, por ejemplo, en este puente el centro del arco o puedo elegir, como está puesto arriba, el centro del vano 1 y estudiar esos 2 puntos y me quedo tranquilo. Si ahí cumple, me creo que cumplen todos los demás. O puedo acribillar el de abajo en miles de puntos, que es 1000 de tiempo y que es 1000 de dinero. ¿Cuál de los dos tendría que escoger? Nadie te dice cuál es el criterio bueno. En este caso concreto, sorprendentemente, es mejor el de arriba que el de abajo, como veremos después. Presentado el problema, hay que hablar un poco el marco de las vibraciones en puentes, que sé que es un tema que ha despertado siempre mucho interés en esas cenas navideñas. ¿Quién nos ha puesto a hablar de esto alguna vez? La buena vibra. Bien, cualquier vibración en un puente, en una estructura en general, pero particularmente en los puentes, parece aleatoria, pero no lo es. Es la suma de varias formas de vibrar que llamamos modos de vibración. Es como si las notas de una guitarra o las notas musicales que son propias del instrumento componen infinitas canciones. Pues aquí no hay, igual que infinitas canciones, hay infinitas formas de vibrar, ¿vale? Pero que toco más de una nota que de otra generan distintas soluciones. Pues aquí lo mismo, hay distintas formas de vibrar, ¿vale? Los modos de vibración que decimos. Y pasará un tren y puede activar mucho el modo 1, nada el 2, un poquito del 3, luego a otra velocidad puede activar solo el 2. Bueno, son ingredientes y el cocinero, que es el tren, los mezcla de manera distinta, ¿no? En realidad una estructura tiene infinitos modos de vibración, que son muchos, pero ya llegaremos a eso, ¿vale? Las normativas tampoco te dicen que consideres todos. Un parámetro fundamental que caracteriza los modos de vibración es el periodo de vibración. ¿Qué es el periodo de vibración? Es el tiempo en que tarda en subir y bajar, ¿no? Vibrar, un ciclo, dijéramos. Pues sube, tal, baja, pum, ese tiempo. ¿Cuánto es? Pues depende, varía. Lo que los ingenieros trabajan normalmente es con el inverso del periodo, 1 partido por t. ¿Qué quiere decir eso? El número de ciclos que hacen un segundo. Por ejemplo, la primera forma de vibrar tiene 0,5 segundos.
tarda 0,5 segundos en subir y bajar. Bien, eso significa que son 2 hercios, es decir, en un segundo vibra 2 veces. Un tema también importante es que a medida que vamos subiendo los modos, fijaros, 1, 2, 3, la frecuencia cada vez es mayor, cada vez vibra más rápido. 2, 2,5, 3, bueno, son solo ejemplos, pero este es el marco de las vibraciones, que es superposición de estos estados, lo que vamos a estudiar en la investigación, en la que entramos ya de lleno, sin más dilación, con 2 ideas fundamentales, ¿vale? La primera es la de la activación del modo. Ya hemos dicho que los 3Ds, como cocineros, mezclan los ingredientes de manera más de este, menos de este. La pregunta que había que responder es, ¿cuál es el proceso por el que activa uno u otro? Bien, para eso he pensado en la estructura de la puerta. La puerta, imaginaos que es una estructura cuyo modo de vibrar es abrir y cerrar la puerta, ¿de acuerdo? Un tema importante es que hay unos puntos que se mueven mucho, los que están cerca de la manecilla, y unos puntos que se mueven poco, los que están cerca de la bisagra. ¿Dónde habrá que empujar para activar el modo? Bien, como todos habéis pensado, en la manecilla, que para eso está. ¿Qué esconde una idea fundamental? En los modos de vibración, aquellos puntos que se mueven más son donde hay que aplicar la fuerza para activarlo. Trasladando la idea a una viga, ahí la tenéis, ahí os he dibujado la forma de vibrar hacia arriba y hacia abajo, donde habrá que poner la fuerza para activar ese modo de vibración, en el centro, porque es el punto de máximo movimiento. Simplemente trasladando la idea de la puerta que entendemos a la estructura. Primera idea básica de la investigación, tampoco muy compleja. Otro día iba paseando con mi perro, yo paseo mucho con mi perro, no es que me manden mucho paseo, lo hago voluntariamente, y me encontré con un padre empujando a una niña en un columpio, y me di cuenta, yo iba ahí con mi resonancia en la cabeza, me di cuenta de varias cosas. La primera es que el padre empujaba a la niña justo en el punto de máximo desplazamiento, con lo cual coincidía con la idea primera. En el punto de máximo desplazamiento estoy aplicando la fuerza porque si la empujo abajo la freno, ¿vale? Así que fijaros que no era casualidad, el padre esperaba que subía a lo máximo para empujarla. Y así, aplicando aproximadamente la misma fuerza, ahí os he dibujado el movimiento, cada vez la niña iba más lejos, ¿vale? Eso me recordó automáticamente la idea de la resonancia inicial, aplicando la misma fuerza cada vez más lejos. Y me fijé en el padre otra vez y vi que estaba adaptando la cadencia de empujar a la niña con el tiempo que la niña iba y venía. Es decir, si la niña fuera el periodo de vibración de una estructura, iba, venía y justamente ahí volvía a pegar. Estaba sincronizando la aplicación de la fuerza con el movimiento de la niña. Y entonces digo, esta idea es fundamental, la voy a aplicar a mis estructuras, se le pongo a la izquierda, una viga dibujado en negro y el modo de vibración dibujado en rojo. Bien, el tren paso de él, ya os he dicho que para mí no existe, y pongo las cargas azules que representan las fuerzas de las ruedas sobre la estructura. ¿Dónde pongo el tren? Pues con una rueda en el punto de máximo movimiento porque voy a activar ese modo. ¿De acuerdo? ¿Qué tendrá que pasar? Que cuando la estructura suba y baje, la siguiente carga esté otra vez aplicada en el mismo punto para reproducir el mecanismo de la niña en el columpio. ¿Se entiende? Es decir, que pasado un periodo, la tren de cargas azul que estaba arriba así tendrá que estar de esta forma. ¿De acuerdo? Y entonces ya tenía posibilidad de calcular esa velocidad de resonancia, porque esa carga, la segunda carga, tiene que recorrer una distancia d en el tiempo que dura un periodo. Entonces la velocidad de resonancia necesariamente tenía que ser d, siendo la distancia entre ejes, partido de t, siendo t el periodo de vibración. Me parecía que quedaba muy sencilla la fórmula y no iba a convencer a nadie con eso, así que le puse un parámetro n, que siempre queda bien. Digo, pues n un parámetro que todos los valores 1, 2 y 3, por ejemplo. ¿Qué quería decir físicamente eso? Pues que el padre puede empujar a la niña cada vez que viene, n igual a 1, el tiempo es una vez t, o puede empujar a la niña cada 2 veces. Ahora, pum. Ahora, pum. Es verdad que si la aplica siempre cada vez que viene, va a ir más rápido, pero es verdad que la resonancia se va a dar aunque le empuje cada 2 veces, ¿vale? 2 o 3. Así que eso representaba n, y el único cambio que hice fue como 1 partido por t, que es el periodo, es la frecuencia, pues puse t por f partido por n, y me parece que queda una fórmula bastante bonita, muy aerodinámica, y aplicada muy bien en estos casos. Así que ya sabéis, cuidado al empujar a los niños, al sincronizar la fuerza, no vayamos a mandar al niño a tomar por no sé dónde, y acaben... No queremos eso. No lo queremos. Es fatal. Bien, pues ya tenía mi formulación, entonces ya solo quedaba demostrarla. Me cogí una viga sencilla, empecé por lo fácil, un tren separado 18 metros los ejes, tal, y entonces para n igual a 1, n igual a 2 y n igual a 3, con unos cálculos complejísimos, 3 multiplicaciones, pues me calculé las velocidades de resonancia, ¿de acuerdo? Y entonces comparé resultados con elementos finitos
En la línea negra es la aceleración del centro de la viga al paso de los trenes. Veis que en el eje X son todas las velocidades desde 0 hasta 300 y pico. En líneas verticales rojas están las 3 velocidades de resonancia que había calculado de manera tan compleja y sofisticada, y veis que los picos de aceleración coinciden perfectamente con las 3 velocidades de resonancia que yo había dicho. Claro, evidentemente la de n igual a 1, que es la más grande, pues efectivamente es la más grande porque es la que más aplica, pero también hay cierta resonancia con n igual a 2 y n igual a 3, así que, bueno, digo, me abro una cerveza que esto tiene buena pinta. Como era demasiado sencilla, digo, bueno, voy a complicarla un poco mucho, y le puse un apoyo central. Parece una tontería, pero al poner un apoyo central, la viga ya no se puede deformar como antes, tiene que subir por un lado y bajar por el otro. Bien, si pensamos solo en la última carga, que las puse en los puntos de máximo desplazamiento, como no puede ser de otra manera, solo con la última carga vemos que si aplicamos la fuerza en ese vano, el otro tiende a levantarse. Pero claro, si nos fijamos en la segunda carga, cuando aplicamos para abajo, sube el otro. Así que lo que pasa cuando están las dos cargas es que sus efectos se contrarrestan, total o parcialmente. ¿Vale? Digo, de este modo no debería activarse al paso del tren, porque las cargas se están contrarrestando a sí mismas, debido a que una parte sube y otra baja. El segundo modo de vibración tenía, sin embargo, esta pinta, y es que cuando pongo la carga, los dos van hacia abajo. En este caso, las fuerzas se están sumando, así que la puerta se va a mover porque sus efectos se suman, no se restan. Bien, entonces calculé con mi sofisticación de fórmula las velocidades de resonancia del modo 1 y del modo 2 para n igual a 1 y para n igual a 2. En azul están las del modo 1 y en rojo las del modo 2. Y lo comparé con los resultados de elementos finitos en la aceleración. Fijaros que los picos del modo 2 en rojo en líneas verticales coinciden perfectamente con las velocidades calculadas del modo 2. Y fijaos también que en las líneas azules, que son las del modo 1, no hay ningún pico. Efectivamente, el modo 1 no se estaba activando y el modo 2 sí. Así que digo, quita la cerveza, mete el champán a enfriar, que esto tiene buena pinta. Y solo me quedaba el último paso, hacerlo de un puente real con estilo normativo de manera estricta. Entonces me cogí este puente, el puente Almonte, un puente majestuoso donde los haya, récord del mundo de su tipología, tiene más premios que una croqueta en LinkedIn. Y la velocidad máxima del tren era 350 km por hora, así que había que calcularlo hasta 420, un 20% más. Digo, pues nada, a por ello, con paciencia. He dicho antes que los modos de vibración son infinitos. Cada estructura tiene infinitos modos de vibración. Pero en este caso la normativa nos decía que había que considerar solo 100, solo entre comillas. No os voy a poner los 100, parece aburrido, pero sí que os pongo 4, y de los 4, el 1, el 9, el 20 y el 50, hay un candidato a ser el resonante. Y como todos estáis pensando, efectivamente, es el modo 50, no podía ser de otro modo. Tengo un problema, es que me hago gracia a mí mismo. El tema es que, como estáis pensando también, todos los demás modos, el problema que tienen es que suben y bajan, y entonces los efectos de las fuerzas se contrarrestan, total o parcialmente. Sin embargo, el 50 tiene los desplazamientos todos hacia el mismo lado, por tanto sus efectos se van a sumar. Como sé la frecuencia, en este caso 4,67, podría calcular con mi formulita las velocidades de resonancia muy fácilmente. Pero como un añade, que es el modo 50, el candidato perfecto, sé que el peor punto es el centro del vano 1, porque veis que es el que más se mueve. Así que estoy cogiendo criterio de qué punto tengo que controlar, no solo qué velocidad. Bien, como sabía el modo, y con los 10 trenes que básicamente se diferencian en la distancia entre ejes, me calculé con un Excel, ya me parecía la velocidad de resonancia para n igual a 1 y n igual a 2, y tuve que decidir qué secciones controlaba en el puente que veis ahí arriba. En sección negrita veis un montón de secciones que controlé por si acaso, y en rojo la del centro urbano 1, que es la que ya sospechábamos que iba a ser la peor. ¿Qué arrojó los resultados de elementos finitos? Pues en negro tenéis las aceleraciones al paso de todos los trenes desde 20 hasta 420 km por hora, y veis que es siempre más pequeña que la línea roja, que es el centro del vano 1, que es el que sospechábamos que iba a ser el peor. Así que esto pintaba bien. Lo que pasa es que la línea roja, por ejemplo en 300, yo paso los 10 trenes y me quedo con la aceleración pésima y la pongo ahí. Pero cuando yo lo veo ahí, no sé a qué tren se refiere. No sé si es del 1, del 3 o del 5. Así que vamos a estudiar esta parte un poquito en detalle para ver si coincide con nuestras velocidades. Y el tren A1 daba 300 y fijaros, la línea negra es la del tren A1, el pico coincide perfectamente con la velocidad del tren A1. Si en vez de 18 pongo 19, los metros entre distancia entre ejes, me sale el tren A2, el pico perfecto, y lo mismo para el A3, el A4, el A5 y etc, etc. ¿De acuerdo? Así que coincidía perfectamente y los picos de esas aceleraciones
formaban la curva que habíamos visto delante. Como decía el gran actor Nacho Vidal, no me extenderé mucho más, pero como sois, dos temas importantes para resaltarlo simplemente. Para n igual a 1 es esa zona, todas las velocidades de resonancia, y esa más pequeñita es la de n igual a 2, y en las dos coincidía perfectamente. Y un tema muy importante es que fijaos que los trenes A9 y A10, sus velocidades de resonancia eran 430 y 450, que es más de 420, por lo tanto nunca van a pasar esos trenes tan rápido para hacer entrar en resonancia el puente. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay modos que tienen una frecuencia tan alta que las velocidades de resonancia van a estar fuera del rango en el que es hábil el puente, entonces nunca van a tener importancia. Por lo tanto, de aquí una llamada a las que hace la normativa, igual no tiene sentido considerar unos modos de vibración que nunca van a hacer entrar en resonancia al puente y complican mucho los cálculos. Entonces estaba muy contento. Aquí todos tenemos una edad y sabemos esta referencia, lo buena que es, ¿de acuerdo? Básicamente era la conclusión del paper que les mandaba a los científicos, digo, esta era mi cara. Y ya para terminar, simplemente deciros que, los tres objetivos que me planteé, que era tener de manera fácil una velocidad, saber cuál era la velocidad de resonancia sin tener que esperar semanas, lo conseguí con mi formulación. Fiabilidad en el modelo también lo conseguí porque, como yo digo que tiene que haber aquí velocidad de resonancia y pico de aceleración cuando el modelo reproduce, digo, el modelo está bien. Es al revés, el modelo, si dice lo que yo, está bien, y si no se equivoca el modelo. Y el último también daba criterio para qué puntos hay que controlar, sobre todo en puentes grandes, porque como sé los modos candidatos que van a entrar en resonancia, sé cuáles son de esos modos los puntos que van a tener más aceleración. Así que con una formulita pequeñita que dependía básicamente de la frecuencia, pues lo podía calcular todo y una correcta interpretación de los modos, pero bueno, tampoco me hagáis mucho caso porque, como os habéis dado cuenta a lo largo de la charla, digo tonterías con cierta frecuencia. Nada más.